En el año 2018, la saga Predator, que ya venía rengueando, recibió una actualización con Prey, una película con ideas interesantes y frescas, buenas escenas de acción, pero que la cagaron con una protagonista oprimida, una comanche que quería ser cazadora, pero que la opresión patriarcal y machista no la dejaba, siendo constantemente subestimada por ser mujer. Y claro, para equilibrar las cosas, nos entregaron un Jauja nerfeado hasta límites absurdos e inverosímiles, todo para que el combate resultara medianamente creíble, el depredador herido, cortándose solo el brazo y prácticamente se mata solo. Oye, tan pelotudo, viejo. Luego llegó Killers of Killers, con una guerrera vikinga girl boss con tintes de Mary Sue y depredadores cada vez más estúpidos, convenientemente debilitados para servir a la trama. Además, se cambió el lore clásico con la incorporación de una nueva y cuestionable idea. Ahora los Predators coleccionan a quienes alguna vez vencieron a un Jauja. Y finalmente Predators Badlands nos trae un Predator enano, genéticamente diferente. Un Predator Down, un sentimental, un Depre Woke desconstruido cuya misión es destruir al patriarcado y reformar el violento y masculino código Jauja. En esta ocasión les traigo un video analizando Predators Badlands y les voy a demostrar cómo el film, entre líneas, nos quiere vender otro capítulo de desconstrucción masculina, y voy a responder a la pregunta que muchos se están haciendo. ¿Predators Badlands es woke? Ya lo veremos. Pero empecemos por el principio. El código Jauja es una alegoría directa a los antiguos códigos guerreros humanos. Es un código que combina diferentes elementos de códigos históricos de masculinidad y guerra, como el Bushido japonés, lealtad, honor y muerte antes que deshonra, el código samurái del combate justo, o el código espartano del valor y la supervivencia de los más fuertes, entre otros. Es decir, el código Jauja funciona como una metáfora o reflejo simbólico de los códigos guerreros humanos. Esto se deja ver claramente en Depredador 1, cuando Dodge desafía a su oponente con su grito de guerra, o cuando el depredador deja sus armas para que la pelea sea más honorable, es decir, como dicen en mi barrio, un mano a mano más justo. Todo sin mediar palabras, a pesar de ser de diferentes planetas. Eres espantoso. Ambos saben de qué va la cosa, dos guerreros de mundos distintos unidos por una misma regla ancestral de combate. Pero Predators Badlands va a sembrar dudas sobre este código. De entrada, la película nos pone en pantalla el código Jauja, que dice lo siguiente: los Jauja no son presas de nadie, no son amigos de nadie, y son depredadores para todos. Pero al final todos sabemos que Dek termina siendo muchos amigos. Tia, el gusano que escupe ácido, el hijo de Kalish, y hasta se hace amigo de Kalish, violando el código Jauja. El film en sí cuestiona la masculinidad pura y brutal a través del mismo Dek, un depredador distinto, rechazado por su padre por ser débil, algo similar a 300 cuando Leónidas rechaza al jorobado como soldado. Pero acá todo es llevado al extremo. El padre lo manda a matar para que quede en claro que el padre es un hijo de puta y sea odiado por la audiencia. Bueno, pero entre combates y chistes, Predators Badlands empieza a moldear el mensaje que toda producción de Disney y moderna en general parece obligada a repetir. La masculinidad tradicional y el código guerrero, o sea el código Jauja, ya no es heroico ni digno, sino obsoleto. Hay una escena en especial que se nota con total claridad que la película busca desconstruir el código Jauja, que es cuando Dek le dice a Tia que la sensibilidad es debilidad, y Tia le responde: la sensibilidad nos sirve para entender a las criaturas. Desde mi punto de vista, ambos personajes tienen razón, pero todo depende del contexto. En un contexto de supervivencia, la sensibilidad es debilidad, porque introduce miedo, culpa y duda, algo que resulta fatal ante un rival que te quiere muerto. Además, va en contra del arquetipo del guerrero. La sensibilidad, al introducir relativismo y moralidad emocional, deja al guerrero sin norte. Quizás en un contexto más civilizado tenga sentido ser más sensible, pero para un Jauja, para un guerrero, eso resulta totalmente incorrecto. Y si a eso le sumamos que estos códigos son una alegoría de los antiguos códigos de guerra masculinos y que a Disney le encanta meter panfletos políticos en sus films, ya sabemos hacia dónde apuntan los tiros. En definitiva, Dek es el Jauja que debe ser sensible y empático y dejar atrás su retrógrado código, justo el mensaje que hoy parece ser obligatorio en toda producción moderna.
Algo muy parecido a lo que pasó con Superman, que por ejemplo es otro arquetipo de masculinidad, que ya hice un video en el canal y si te interesa te lo dejo por ahí. Luego tenemos una segunda escena clave donde Tia, la androide, le cuenta una historia a Dec sobre una criatura cazadora de la Tierra, un lobo, y destaca que el lobo alfa no es el más fuerte, sino el que protege a la manada. A primera vista suena noble e inspirador, pero en realidad es un relato funcional a una reeducación simbólica. Más allá que Tia lo hace para conseguir sus piernas y cazar a Kalish, Tia es un símbolo de lo sofisticado y evolucionado. Representa la moral humana contemporánea, que tiene como función no solo convencer, sino también convertir al Xiaoja en un ser más compasivo y servicial. A lo que Dec responde: yo seré el alfa que más mata. Él cree que ser el mejor significa enfrentarse al peligro, vencer, cazar, dominar. No porque sea un psicópata, sino porque en su cultura la caza no es crueldad, es rito, honor, es identidad. Pero la película no quiere que lo veamos así, sino como un bruto, un animal, un símbolo de una masculinidad que debe superarse. El mensaje es claro: no es correcto ser fuerte, competitivo, hay que ser sensible, cooperativo. Es decir, el depredador es obligado a redefinirse según los estándares emocionales de un androide, reescribiendo al guerrero, corrigiendo al cazador y reprogramando al hombre. Bueno, al final Dec se enfrenta a su padre a muerte, le corta el brazo y su padre se rinde, lo acepta en su clan, pero Dec lo remata, no sin antes aclarar que él ya tiene su clan. ¿Qué pasó? Durante toda la película se nos enseña que la sensibilidad y la empatía son virtudes, que la violencia es primitiva y que el verdadero poder está en el vínculo, en los amigos y en la cooperación, pero cuando llega el momento decisivo, ese mismo héroe sensible termina matando a su padre, a sangre fría sin dudarlo. Es casi poético, la película pasa casi 2 horas diciéndonos que la fuerza y la agresión son el problema, para cerrar glorificando el acto más violento simbólicamente que existe, el parricidio. Hubiese sido más coherente que lo dejara vivir y se marchara con su clan o creara uno nuevo, pero no. Con el patriarcado no se negocia, hay que destruirlo. Y por si el mensaje no te había quedado muy claro, aparece la madre, más poderosa, más sabia, mejor solo por ser mujer, la nueva autoridad, el reemplazo perfecto del viejo orden masculino. Así Badlands no solo nos cuenta la historia de un depredador diferente, sino la historia de una masculinidad que primero es cuestionada, luego corregida y finalmente eliminada. Así el Xiaoja que antes cazaba por honor, ahora pelea por sus sentimientos. El guerrero que antes encontraba dignidad en el combate, ahora solo busca aprobación emocional. Ahora, ¿Predator Badlands es woke? Por supuesto que sí, y te explico por qué. El término woke no se refiere simplemente a incluir diversidad, sino a revisar los relatos tradicionales bajo la moral actual, y eso es justo lo que hace Badlands. Toma un ícono del cine hipermasculino y ritual, el depredador, lo reinterpreta desde una moral emocional y relativista, y moraliza su conducta señalando que su código ancestral está mal o superado. En síntesis, Badlands no solo desconstruye a los Xiaoja, domestica al depredador, volviéndolo compatible con la sensibilidad moderna. Pero ojo, no quiero que se me malinterprete. Badlands no me pareció una mala película, pero la cagaron con Dec y su debilidad, y todo lo mencionado en este video. Me hubiese gustado que en vez de centrarse en la debilidad de Dec, su historia se basara en el que él fuera un malasangre en busca de redención o algo por el estilo, en vez de esta desconstrucción Xiaoja. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, ¿te habías dado cuenta de todo lo que expliqué en este video? ¿Te gustó la película? Suscríbete y déjame un like. ¿Quién rayos eres tú? Mi nombre es DRS y nos vemos en el próximo video. Supongo que nos volveremos a ver.